noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. El día de hoy vamos a estar compartiéndoles junto a Brigitte el tema de cierre de este estudio del primer semestre del 2025, donde hemos estado hablando sobre las diferentes áreas de la vida de la mujer y cómo podemos caminar con propósito en cada una de estas. Pues sí, la última parte que hemos estado conversando respecto al matrimonio y las relaciones interpersonales. Y el tema de hoy es respecto al matrimonio como tal. Ya estuvimos hablando de la amistad, del tiempo de espera, del noviazgo y demás. Y hoy ya el cierre lo vamos a hacer hablando sobre el matrimonio. El tema se ha titulado La bendición de un matrimonio con propósito. Esperamos que realmente sea mucha bendición para todas y bueno, que el Señor guíe todo lo que aquí vamos a conversar. Bueno, chicas, entonces para iniciar el tema del matrimonio, nos gustaría empezar como partiendo de la base de esta temática y es que el matrimonio es creación de Dios. Vamos a leer diferentes pasajes con Brigitte el día de hoy. Entonces, sí nos gustaría si nos pueden colaborar con las lecturas, obviamente las que tengan la posibilidad de hacerlo, porque sí son varios pasajes, pero muy relevantes. Entonces, sería buenísimo si pudiéramos leer, pues, por lo menos la mayoría, tal vez no todos, podemos ahí anotarlos en nuestros apuntes y ya luego revisarlos con más calma, pero sí poder de pronto mirar como que todo esto. Entonces, bueno, para iniciar el tema del matrimonio tenemos que partir por el principio. Porque el matrimonio es un tema tan fundamental en la vida del ser humano que tiene su inicio y su inicio se remonta al inicio de la vida en la tierra. Entonces, desde el punto de la creación, el matrimonio también nació ahí en el Edén. Y eso es algo súper interesante porque tal vez muchos otros principios o mandatos de parte del Señor llegaron en el momento de la ley, por ejemplo, con el pueblo de Israel, o en otros momentos de la historia. Pero curiosamente, el matrimonio, el pacto del matrimonio y el mandato del matrimonio inició ahí en el Edén, en el principio de todas las cosas. Entonces, sí nos gustaría como que empezáramos teniendo eso como una base. La base del día de hoy va a ser esta, que el matrimonio es creación de Dios, porque partiendo de eso, pues vamos a poder ya tener mayor claridad de todo lo otro que vamos a estar conversando. Entonces, para iniciar, chicas, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Sé que es un versículo bastante conocido, pero vamos a mencionarlo porque ahí parte todo. Entonces, si alguna tiene Génesis 1, 27 al 28, lo puede leer, por favor. Bueno, voy a leerlo yo. Si quieren, entonces otra persona puede ir buscando Génesis 2, 20 al 25 para ir avanzando. Dice Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces todo va a partir del hecho de que Dios crea a un hombre y a una mujer. Y dice que los creó a su imagen, a imagen de Dios. Entonces vemos que eh, pues la primera base, por decirlo así, es la creación de dos sexos, el masculino y el femenino, ¿cierto? Y que partiendo de esa base es que se va a desarrollar todos los demás mandatos que él le da, que en este caso son, bueno, primeramente el Señor los bendice, lo cual es fundamental,
Y luego les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, hay un mandato claro y directo que va relacionado también con el propósito que tiene el matrimonio. Y aquí lo dice, y es fructificar y multiplicarse. Entonces, no decimos con esto que es el único propósito que tiene el matrimonio. De hecho, ahorita con Brigitte vamos a de pronto estudiarlo un poco más a fondo, cuáles son los propósitos del matrimonio y qué importancia tiene este. Pero en un inicio es uno de los mandatos que el Señor les da. Vamos a leer Génesis 2, 20 al 25. ¿Alguien lo tiene, por favor? Génesis 2, del 20 al 25 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gracias, Maye. Entonces, la base de por qué decimos que el matrimonio es creación de Dios está en este pasaje. Realmente estuvo en el propósito de Dios desde el inicio, el matrimonio, desde un principio. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante también lo vamos a mirar más a fondo, pero el matrimonio es la respuesta de Dios a la necesidad del ser humano, a una necesidad que el hombre en ese momento tenía, entonces Dios le provee una esposa. Y la institución como tal del matrimonio está en el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y puede tal vez sonar un poco extraño para nosotros, pero el primer matrimonio se hizo en el Edén y lo hizo Dios mismo. Y fue cuando Él le lleva a la mujer, a Eva, a Adán, y se la presenta. Y Él vemos que exclama con mucho gozo al decir, em, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Entonces, Adán quedó impresionado por el regalo que Dios le había dado, que en este caso era la mujer, y el Señor es el que los unió finalmente. Y ahí se establece la institución de lo que el matrimonio es. Entonces podemos ver ciertos principios o verdades dentro de este pasaje que nos van a ayudar a entender un poco más por qué decimos que el matrimonio es creación de Dios. Entonces, lo primero vemos que fue Dios quien lo instituyó. Segundo, desde el principio estuvo en el propósito de Dios el matrimonio. Fue realmente la voluntad que el matrimonio se diera, de que estas dos especies, bueno, sí, estas dos personas tan distintas como lo somos las mujeres de los hombres, aunque somos seres humanos, somos con características y cualidades totalmente distintas, tanto físicamente como emocionalmente, en nuestra alma, en todo nuestro funcionamiento, como estas dos se iban a unir. Y bueno, fue finalmente el Señor quien los unió. Entonces, bueno, la primera verdad en la que queríamos como compartir o pensar es que el matrimonio implica compañerismo y ayuda. Entonces lo vemos desde el versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces había una necesidad que era que el hombre necesitaba una ayuda idónea, una ayuda ideal, una ayuda apropiada. Y él empieza a buscar, empieza a hacer la labor que el Señor le había mandado, que era darle nombre a todos los animales, pero resulta que ahí no encontró ninguna ayuda para él. Entonces, lo primero que podemos observar es eso, que realmente el matrimonio implica un compañerismo y una ayuda, especialmente como de nosotras como mujeres, porque es el rol que se nos ha dado. Sin embargo, a la vez el hombre también puede ser de ayuda para nosotras y puede ser también la respuesta
a una oración y a una necesidad de la mujer, hablando ya en el contexto más actual. Otro aspecto que podemos observar está en el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces aquí se nos está diciendo que el matrimonio implica unidad y compromiso. Vemos que Adán desde el primer momento él no refutó, ni le dijo a Dios como que, ay, ¿por qué me trajiste a esta mujer? Porque ella se ve así, porque tiene esto, porque tiene lo otro, porque es de esta manera o porque es de la otra. No, él sencillamente se asombró por el gran regalo que Dios le había dado de llevarle la ayuda que él estaba necesitando. em, y fue finalmente el Señor quien la trajo a Adán y quien los unió. Entonces, en el matrimonio, eso es lo que vamos ahorita a observar también un poco más a profundidad. Hay una unidad muy profunda, muy íntima, que muchas veces va a ser tal vez complicada de entender, pero que finalmente es producto de lo que Dios o la obra que el Señor está haciendo en la pareja. Otro aspecto en el versículo 24, que ya ahorita lo leímos en la institución del matrimonio, pero lo repetimos, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y la otra verdad o el otro principio que queríamos resaltar es que el matrimonio implica una unidad espiritual y corporal, una intimidad. Entonces muchas veces creo que en la actualidad se ve el tema del matrimonio como algo muy ligero, como algo muy chévere, como una fiesta, como un momento para compartir. Pero realmente cuando vemos el matrimonio desde el punto de vista de lo que la palabra nos dice, y es que es creación de Dios y es que tiene una implicación espiritual profunda, tal vez no entonces vamos a tomarlo tan a la ligera, me hago entender, sino que vamos a pensar mucho más, primero al momento de tomar esta decisión y segundo, con quién se va a tomar esta decisión, ¿cierto? Que también es otro aspecto que ahorita vamos a estudiar. Pero mirándolo desde este punto de vista, el matrimonio implica una unidad espiritual y corporal profunda. Por eso precisamente cuando se habla, bueno, esto aquí en este pasaje es donde inicialmente se menciona toda la parte de la sexualidad, pero en otros pasajes donde se habla, por ejemplo, de los pecados sexuales, se dice que cuando un hombre está con una mujer, ya es uno con ella. Entonces ahí vemos tanto la unidad que implica esta relación matrimonial o sentimental en el caso de los que no están casados, por ejemplo, que es algo tan profundo que a veces es complicado de entender. Pero esa unidad que surge producto del matrimonio eh, es como si las dos personas se volvieran uno, literalmente, y ya fueran un mismo espíritu, que tuvieran un mismo sentir y que ya esa pareja ahora va a vivir como uno solo. Aunque son dos individuos, la realidad de lo que el matrimonio es que implica que ellos dos se vuelven uno solo. Y esa unidad la logra Dios y la permite el Señor. Entonces ya ahorita lo vamos a observar en el segundo punto de esta parte. Y es la importancia que tiene el matrimonio, que finalmente Dios mismo es quien está uniendo a esa pareja. Y claro, hablamos en el contexto en el que se hace un matrimonio de la manera correcta y conforme a la voluntad de Dios. Pero sí, finalmente el Señor es el que bendice ese matrimonio y el que permite y hace que se obtenga esa unidad. Entonces podemos observar en esta base de que tenemos en Génesis que el matrimonio fue un principio y un mandato establecido por Dios, con unos parámetros, unas indicaciones, unas instrucciones definidas muy claramente y vamos a observarlo ahorita. ¿Y por qué fue tan definido en la palabra del Señor? Porque solamente Él tuvo la autoridad y tiene la autoridad y el derecho para establecerlos porque Él lo creó. Teniendo eso en mente, vamos a entender por qué muchos de los principios, ideas, ideologías y demás que vemos en la actualidad respecto al matrimonio son errados, porque finalmente nada de eso va acorde a lo que ya la palabra de Dios es, y que es el Señor el que tiene la autoridad para así hacer. Entonces,
Teniendo en cuenta esto, vamos a ir a Mateo 19 para leer Mateo 19 del 1 al 9. Este pasaje, tal vez no sé qué tantas veces lo hayamos leído, pero habla más que todo en el contexto del divorcio. Sin embargo, tiene unos principios súper claros sobre el matrimonio que van a ser como muy interesantes de observar. Entonces, si alguna puede colaborarme, por favor, leyendo Mateo 19, 1 al 9, les agradezco. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Espérense. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Muchas gracias, Talita. Entonces, acá se nos están dando varios principios y verdades que establece el mismo Señor Jesucristo, porque estas son palabras del Señor Jesús respecto al matrimonio y al divorcio. Eh, Hablando tal vez un poquito de cifras, realmente en la actualidad las parejas que se casan o que llegan al matrimonio, más del 70%, 50% más o menos, terminan en un divorcio. Y es la realidad que tenemos en la actualidad y que no es solamente, tristemente, no es solamente en el mundo, sino que en la iglesia misma se está viendo un alto porcentaje de divorcios. Los países más grandes como los Estados Unidos han hecho estudios al respecto y hay un alto número de divorcios dentro de las congregaciones. Y el promedio de años que puede estar durando una pareja para divorciarse va desde divorciarse a los 3 meses hasta los 3 años. Que duren más de 3 años en un matrimonio actualmente para muchos es algo novedoso o algo extraño. Y debemos de pronto muchas veces pensar en eso porque nosotras estamos en esta sociedad y estamos siendo muchas veces bombardeadas por muchos pensamientos e ideas que se están dando y que poco a poco se van normalizando las cosas, ¿cierto? Pero cuando empezamos a estudiar las cosas a la luz de la palabra de Dios, vemos todo desde una óptica diferente y desde una visión real de por qué Dios creó las cosas como las creó y que finalmente es Él el que puede decir cómo es las cosas. Entonces, lo primero que aquí podemos observar, lo vemos en el versículo respecto al matrimonio, que es creación de Dios, es que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Y sé que para todas no es algo desconocido que en la actualidad se están permitiendo matrimonios entre personas del mismo sexo y entre, bueno, diferentes cosas que no es, que ni siquiera es, ya se hace solamente entre seres humanos, sino también incluso con animales o otras cosas. Entonces realmente es un principio que se ha tergiversado bastante en la sociedad, pero el
origen y la creación de Dios o la imagen original del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y así lo designó Dios y así Él lo mandó, está dentro de su mandato. Entonces, el pacto matrimonial es para un hombre y una mujer. Aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo claramente. Lo segundo que vemos está en el versículo 5. Dice, y dijo, por esto dejará, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, lo otro, el segundo aspecto que va relacionado con lo que hablamos en Génesis, es que el matrimonio conlleva una separación y una unidad. Y eso tal vez puede como que generar un poco de cuestionamientos, porque son dos términos antónimos, separación y unidad. Sin embargo, es curioso que Dios todas las cosas las hace perfectas y en su orden todo es perfecto. Y el matrimonio inicia o debe partir de una separación, y es la separación del hombre y la mujer de sus padres. Dice que el hombre dejará a padre y madre. Entonces es necesario esa separación y ese dejar para poder entonces empezar una nueva unidad. Entonces todas nosotras hemos nacido en una familia, independientemente de cuál sea o qué estructura familiar tengamos, una familia con diferentes costumbres, una familia con distintas, muchas veces creencias, prácticas, hábitos, etcétera. Un conjunto de cosas que componen lo que nosotros somos y que parten de la crianza que tenemos y la familia donde estamos y demás. Pero el matrimonio nos habla precisamente de eso, de dejar y separar en cierto sentido todo eso que ya hemos, se ha sembrado en nosotros, tal vez muchas costumbres que no son correctas o que van a chocar con nuestra pareja y demás, para entonces que la unidad que vamos ahora a tener con esta persona sea de la forma correcta. Entonces, primero tenemos una separación de nuestros familiares, de nuestros padres, para ahora lograr una unidad. Y dice, y se unirá a su mujer, hablando del contexto del hombre, pero sabemos que en el caso de nosotras como mujeres también nos unimos con el hombre, y los dos serán una sola carne. Y esto es profundo y tal vez complejo de entender, como lo decía ahorita, pero finalmente esa unidad que se va a lograr no es solamente una unidad física o emocional o por un sentimiento, sino que espiritualmente también la pareja va a estar unida. Y a tal punto que dice que van a ser una sola carne, como si fueran una sola persona. Y creo que muchas veces tal vez lo hemos observado en parejas que ya llevan muchísimos años casados, que les pasa eso, ¿cierto? Que llegan a parecerse en sus costumbres, en la forma de hablar, en muchas otras cosas. Entonces es eso. Vamos a dejar atrás nuestras antiguas costumbres para lograr una unidad con nuestra pareja y formar una nueva familia con nuevas costumbres. Obviamente sabemos que debemos guardar dentro de nosotros todo lo que nuestros padres han sembrado en nuestras vidas, pero también tener la sabiduría para diferenciar qué cosas vamos a aportar ahora a esta familia y qué cosas. Otro principio lo podemos observar, eh, bueno, en el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y el otro principio que observamos aquí es que Dios es el que hace la unión en la pareja cuando se casa. No es ni siquiera el hermano que hace la ceremonia, no es ni siquiera la persona que les da las clases prematrimoniales. Es Dios mismo el que hace que esta pareja se junte, se una. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. He aquí la profundidad, y esto va relacionado con el cuarto principio, y la connotación espiritual y en todos los sentidos que tiene el divorcio. Porque el divorcio es precisamente eso, tratar de romper esa unión que ya Dios mismo hizo en esa pareja. Entonces, por eso podemos tener con claridad de que el divorcio no está en el marco del propósito de Dios para el matrimonio. No es ese el objetivo ni el propósito que el Señor tiene con el matrimonio. Realmente aquí nos lo dice claramente. Lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre, ni un hombre ni una mujer, ninguna de las dos partes. Incluso ni siquiera, o sea, porque es una unidad tan profunda la que Dios hace en el matrimonio, que no debe ser separada,
por ningún hombre externo, por ninguna mujer externa y ni siquiera por la misma pareja. Entonces es ahí como la importancia espiritual, emocional, incluso corporal, porque lo hemos también meditado en el asunto de la sexualidad, que tiene el matrimonio y esa unidad que el Señor mismo está haciendo. Entonces podemos ver que el matrimonio tiene una profundidad espiritual bastante compleja, pero es precisamente por eso, porque es creación misma de Dios. Y para finalizar esta parte, vamos a ir a Efesios 5:32. No sé si alguna lo tiene que lo pueda leer. De ahí solamente tenemos una idea en mente. Efesios 5:32. Yo lo tengo. Efesios 5:32 dice, eso es un gran misterio. Espera, es otra versión. Dice, esta es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, eso es un misterio, gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Gracias, Lore. Entonces, aquí en el capítulo 5 de Efesios se habla ampliamente del tema del matrimonio y vemos entonces que también esa connotación espiritual de la que ya hemos hablado que tiene el matrimonio y que es compleja de comprender, eh, también tiene una incidencia porque el matrimonio en sí mismo es la representación de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y es un profundo misterio como el mismo apóstol Pablo lo está diciendo. Grande es este misterio, dice acá en la versión Reina Valera. Y por eso, precisamente, es que es una decisión tan trascendental y de suma importancia, porque no nos estamos casando solamente para ser felices, sino que estamos casándonos para reflejar con este nuevo matrimonio y esta nueva relación la relación que tiene Cristo con su iglesia. Entonces, realmente vemos que es algo creado por Dios y que tiene una gran profundidad. Adelante, Brigitte. Listo, buenas noches a todos. Y con esta edición quiero yo continuar con el verdadero propósito que tiene un matrimonio y lo que implica esto. El primer punto que quería tocar era ese mismo que venía tocando Gaby, reflejar el carácter de Cristo. Ahí mismo también en Efesios 5, si algunos están ahí, Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Realmente el matrimonio es un reflejo de ese amor que Cristo tuvo por nosotros. Y esto nos llama y nos incita a vivir en esa gracia, en ese amor, en esa entrega que tuvo el Señor Jesucristo en nuestro matrimonio. Ese matrimonio debe ser ese espejo que Cristo él lo es para su iglesia. El esposo ha sido llamado a amar a la esposa, así como Cristo la amó. ¿Y cómo realmente la amó el Señor? Un amor sacrificial, paciente, compasivo. Es realmente así como como el Señor Jesucristo nos ama, que quiere que nuestros esposos nos amen a nosotras. Esta es y no solamente los hombres, es una relación en el cual el Señor nos invita a ambos a reflejar el amor de Dios, mostrando así su gracia, su misericordia, e incluso cuando se enfrentan momentos difíciles, cuando las circunstancias no están bien en el hogar, no quiere decir que dejaremos de imitar a Cristo, no. Ahí es cuando más se debe imitar ese amor que tuvo el Señor Jesucristo. Bueno, el segundo punto es ser una herramienta de santificación. Ahí mismo en Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Creo que el matrimonio es aquel que nos moldea a morir a nosotros mismos para poder ser personas perdonadoras,
para poder servir fácilmente y para poder realmente madurar espiritualmente. No solamente es nuestra comodidad, sino también una transformación. El matrimonio es aquel lugar donde aprendemos realmente a renunciar a todo para llevar con humildad una vida, la cual pueda ser reflejo del amor de Cristo. Dios usa realmente esta convivencia diaria con el ser humano para afiliar nuestro carácter y santificarnos. Bueno, como otro punto, y yo creo que uno de los más importantes, que realmente el matrimonio se ha constituido para esto, y es para glorificar el nombre de Dios a través de este pacto, a través de esta unión matrimonial. En en Romanos 11:36, el que está en la diapositiva, dice, porque de él y por él, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Acá se viene hablando del Señor. Por él somos creados. Para él fuimos creados y esto realmente es así, ¿cierto? Somos creados por él y asimismo el matrimonio. El matrimonio no solamente es ese pacto, esa unión que se hace, ese contrato que tú firmas en la notaría, ¿cierto? Ese contrato, por decirlo así, humano, sino es realmente, como Gaby lo decía, un pacto espiritual, trascendental en nuestra vida, que tiene como meta final glorificar el nombre de Dios en todo. En todo se refiere en el amor, en la fidelidad, en la unidad y en el servicio. Este es realmente el pacto que se pone delante de Dios. Cuando un matrimonio refleja estos principios, se convierte en testimonio vivo del amor de Dios, de esa gracia que el Señor nos regaló. Bueno, creo que voy rápido, pero el punto 4 dice compañerismo y ayuda mutua. Este es un versículo bien bonito, el cual está en Eclesiastés 9 y 10, dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. El matrimonio también debe ser y es aquel apoyo, aquella fuerza que tú tienes. Cuando tú te unes con una persona, ya no eres tú levantando tus cargas, sino que recuerda que estará allí una persona la cual te ayudará a levantar tus cargas cuando cayeres. Y asimismo debe ser mutuamente, viceversa. Dios nos creó a las mujeres como esa ayuda idónea, ¿cierto? Lo veíamos en Génesis. Alguien complementaria, alguien que apoye, alguien que edifique a ese hombre. Esto no implica que seamos inferiores a ellos, ¿cierto? Sino realmente un rol de apoyo. La mujer está llamada también a ser esa compañera sabia y leal. Y bueno, este punto 5 también ya lo miramos. En Génesis, el de la unidad total, el realmente ser una sola carne. En Génesis nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. En Efesios 31 nos lo dice también. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nuevamente. Y el 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Realmente ese matrimonio también refleja una comunión espiritual con el Señor. Como lo decía Gaby, el matrimonio es una unión física, emocional, pero también espiritual,
donde los dos crecerán espiritualmente, donde los dos serán uno solos espiritualmente y donde esa unión refleje el ministerio de Cristo y la iglesia. Que realmente sabemos que el ministerio de Cristo y la iglesia es una relación profunda y eterna. Así también lo debe ser el matrimonio. Bueno, el punto 6 es muy bonito y es formar una familia para el Señor. Quiero que alguien me acompañe en Malaquías 2:14 y 15. Porfa, si alguien lo puede leer. Malaquías 2, 14 y 15 dice: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal para con la mujer de vuestra juventud. Gracias. En la parte del versículo 15 dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Realmente es el propósito del matrimonio también, uno de los propósitos importantes, que el matrimonio incluya una generación que ame al Señor y que sirva al Señor. No solamente se trata de tener hijos, bueno, estamos en el matrimonio y tendremos hijos, pero ¿qué con esos hijos? Realmente el propósito que el Señor quiere de esa familia es que esos hijos salgan eh, servidores del Señor, formados para el Señor. Y realmente es una tarea bastante difícil. No es una tarea sino una tarea constante, que día a día, creo que esa labor no se acaba, no se acaba nunca, ¿cierto? Pero realmente en la niñez, el Señor quiere que los hijos en el matrimonio crezcan amando al Señor, sirviendo al Señor, para que ese deseo por el Señor sea una semilla fructífera. Y más allá de tener hijos en el matrimonio, es una forma en que la familia pueda glorificar el nombre de Dios. Qué bonito sería criar nuestros hijos en disciplina y amor para el Señor. Bueno, ahora sí podemos pasar. Bueno, y estos son filtros los cuales estábamos estudiando y queríamos compartirles, ¿cierto? Que características importantes que como mujeres debemos sembrar, debemos empezar a trabajar en cada una de ellas para poder estar preparadas en el matrimonio. La primera es una mujer que tema al Señor. Ahí mismo está el versículo y es Proverbios 31:30, dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sabemos que este no es el temor de miedo, sino esa profunda reverencia que le tenemos que tener al Señor. Realmente una mujer, una esposa que se visione a poner al Señor de primero en su vida, en sus decisiones, antes de casarse, esa mujer nosotros como mujer debemos pues anhelar esto, trabajar diariamente por esto, ¿cierto? En que si cultivamos una relación firme con el Señor, nuestra base realmente espiritual será un papel fundamental en el matrimonio, como no solamente como esposa, sino también como madre y como sierva de Cristo. Por estas características es donde comienza a orar todo. Y como pregunta para reflexión es, ¿busco realmente agradar a Dios por encima de todo? Mi relación diaria con el Señor es visible y estable para un futuro
ser una esposa la cual glorifique en el matrimonio el nombre del Señor. Y creo que también el segundo punto es bastante importante y es esa visión que tenemos que tener como una mujer servicial. En Proverbios 15, 31-20 dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Creo que si lo enfocamos a nuestra vida, nuestra vida servicial como mujeres, aquí la Biblia nos está llamando a tener un corazón generoso y dispuesto para ayudar, porque no necesariamente estamos hablando que cuando decimos servicial, monetariamente, ayudar a una persona monetariamente, sino realmente tener la disposición para ayudar a una persona. Antes del matrimonio debemos aprender a servir al Señor, aprender a servir sin esperar nada a cambio. Creo que en el matrimonio es realmente esto una paga. Tú serás quien debes hacer pues las labores de la casa, servir en muchas cosas en tu hogar sin esperar nada a cambio. Mientras estés con tus padres siendo joven, pues tú debes cumplir esa tarea, ¿cierto? El que a veces que te manden, que tú te veas como una obligación, pero ya en el matrimonio es totalmente diferente, porque eres tú quien va a tomar esa iniciativa, eres tú quien deberá hacerlo sin esperar nada a cambio. El matrimonio es realmente una entrega diaria, donde los aseos y donde todo en el hogar no se acaban. Creo que realmente el ser servicial es uno de los puntos que más debemos trabajar. Y como pregunta de reflexión, y creo que importante es mirarnos a nosotras mismas, el poder reflexionar y el poder pensar cómo estamos viendo las necesidades de las demás personas. ¿Realmente estamos ayudando con alegría o nos quejamos para ayudar? Y creo que una de las áreas en las que podemos servir ahora como jóvenes, como futuras esposas, es en la iglesia, ¿cierto? Ahora solteras, creo que acá todavía ninguna se ha casado aún, pero esta etapa de la juventud es aquella etapa donde debemos utilizar, no para perder el tiempo, sino para servir mucho más y mucho más en la iglesia. Bueno, como tercer punto, tenemos acá en la diapositiva ser mujer sabia y prudente. En Proverbios 31-26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Realmente, una mujer que no reacciona con enojo, con delicadeza, habla con gracia, ¿cierto? Sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Es realmente lo que debemos trabajar también como mujeres. La prudencia es aquella que nos permite actuar con madurez. Realmente esto puede ser un punto débil porque nuestra lengua o nuestro pensar a veces es impulsado por nuestras emociones. Pero que la Biblia nos recuerda y tenemos todos estos espacios para poder crecer y aprender y realmente en el matrimonio llegar a ser esas mujeres sabias y prudentes. Bueno, como preguntas acá, si realmente ver y pensar si mis palabras están edificando a las demás personas o están a veces destruyendo a las demás personas, porque a veces con nuestras palabras, con una frase, una expresión que sale de nuestra boca puede herir a una persona y a veces no nos damos cuenta de esto, ¿cierto? De que herimos a una persona con unas simples palabras. Y esto definirá si realmente estamos siendo prudentes y sabias para hablar, o si simplemente estamos respondiendo por responder sin pensar.
como última característica antes de mujer, antes del matrimonio, tenemos esa mujer que ama y respeta. En Tito 2, 4 y 5 se nos dice: enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser buenas y cuidadosas de sus casas. Creo que el amor no solamente es un sentimiento, ¿cierto? Sino es una decisión, una acción diaria, como el cuidar, escuchar, el respetar. ¿Y por qué se nos dice en Tito, enseñen a las mujeres? Porque es que amen a sus maridos, a sus hijos y a ser cuidadosos de su casa. Realmente es algo que se aprende. Eh, uno no nace sabiendo, ¿cierto? Uno nace para aprender, y creo que el aprender a amar es algo muy importante, porque es aquella decisión que tú que tú tomaste un día. Si ya tomaste la decisión de casarte, es aquella decisión que tú tomaste para hacer acción, esa acción diaria, el cuidar, el escuchar y el respetar. Ese respeto vital para tu esposo en el matrimonio es esencial. Donde no hay respeto, realmente no hay nada. Bueno, pasemos. Y ahora quiero que veamos estas características importantes ya en el matrimonio, que una mujer que como mujeres debemos tener, y tenerlas presentes también en nuestras vidas. Y la primera es que ame a su esposo. Por favor, si alguien me puede colaborar con la cita 1 Corintios 7:33. Vamos a hacer un poquito rápido con el tiempo que corre. Primera de Corintios 7:33. Sí. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bueno, acá en este versículo se le habla al hombre, ¿cierto? Pero creo que no está de más, ¿cierto? Que debemos amar a nuestros esposos, ¿cierto? Como les decía antes, el amor no solamente es una emoción, una atracción, sino un compromiso, una entrega que el Señor nos manda. Que así como le manda al esposo, también que el esposo debe actuar con ternura, con paciencia. Incluso nosotras también es importante que lo hagamos. El segundo es que respeta a su esposo en todo momento. En Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Esa es la última frase, dice: y la mujer respete a su marido, y creo que esto es crucial y en todo momento. La muestra de respeto es realmente importante, hablarle con honra, ser cuidadosa al hablar, y creo que es fundamental para no generar desacuerdos en el hogar. Que no lo critique ni lo exponga en público. Creo que, y ahí está la cita, para no alargarnos, creo que criticar y avergonzar a nuestro propio esposo en público minimiza su dignidad, ¿cierto? Y debilita la relación. Creo que el hablar de los problemas internos en el hogar con muchas personas abiertamente está mal, ¿cierto?
porque realmente la esposa que es sabia, esa esposa va a proteger su hogar, esa esposa va a aclarar los problemas dentro del hogar. El matrimonio son de dos personas, no de tres, ni de cuatro, ni de cinco. Realmente creo que esto es fundamental, ¿cierto? Porque cuando hablamos mal de nuestros propios esposos y cuando o lo exponemos en público, estamos minimizando su dignidad. El cuarto punto es muy importante y es que sea sujeta a su esposo. En Efesios 5:22 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sabemos que esta sujeción no significa inferioridad, no. Es el orden que el Señor ha establecido eh, dentro del matrimonio, dentro de un hogar, que la esposa honre aquel liderazgo establecido por el Señor. Sabemos que más adelante, vamos a leerlo aquí mismo el 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Creo que es bastante fuerte el versículo, pero claro, la Biblia nos pide que nos sujetemos a nuestros esposos y no como inferioridad, sino como aquella honra que debemos establecer en el marco de lo que ya Dios estableció. Y que sea sabia y prudente, creo que eran también las características que se hablaban antes del matrimonio. Creo que aquella mujer sabia sabrá tomar decisiones, sabrá pensar, y aquella mujer sabia buscará esa dirección del Señor antes de tomar decisiones. Que sea temerosa de Dios. Y la séptima, vamos a profundizar en ella, y es que sea buena administradora del hogar. Pero en Tito 2:5, también si alguien puede rápidamente leer ese versículo. Dice Tito 2:5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gracias. Sí, realmente en ese sentido estoy tocando este punto, en ser aquella mujer la cual sea responsable, siendo ordenada, incluso sabia en el uso de los recursos. No se trata tampoco de ser perfecta, ¿cierto? Sino de estar dispuestas y comprometidas a crear un ambiente sano en el hogar. Dios realmente no espera la perfección de nosotras como mujeres, ¿cierto? Sino un corazón dispuesto y humillado a lo que es someternos en un matrimonio. Pasemos, porfa. Bueno, ahora sí podemos entrar a ver aquellas características o filtros importantes, los cuales tenemos que tener en cuenta de un esposo, de un hombre antes del matrimonio. Y es la primera, un hombre firme en la fe y en la palabra del Señor. En Tito 1:9 dice, esto habla de Tito. Porfa, si alguien me encuentra.
Bueno, Tito, yo lo encontré, dice. Bueno, la que lo vaya, le iba a leer. No, dale, era yo, pero dale, Brita. Mire, Redentor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, esto realmente, si lo vemos en las características de un hombre, podemos encontrar una persona que respete la palabra del Señor y que sea aplicada en su vida, no buscando opiniones humanas para dirigir su diario vivir, sino que realmente se mantenga firme en lo que el Señor y la palabra no lo dice. Entonces, como pregunta reflexionativa, es que esa persona conoce y respeta la palabra del Señor, porque vemos hombres y jóvenes en nuestra sociedad que pueden hasta burlarse de la palabra del Señor, y esto es realmente importante. Un hombre que se burle de la palabra del Señor o que no tenga el temor de Dios, realmente no puede ser una persona líder en un hogar. Entonces, que sea el segundo punto, dice, irreversible en conducta. Tito 1, 6, 7 nos habla también de que, así como le decía con las mujeres, no se trata de ser perfecto, sino de ser íntegro. En Tito se nos habla de ser el hombre íntegro, respecto en lo que habla en público como lo que habla en privado. Una persona no puede tener una doble vida, igualmente un esposo, porque esto realmente afectará gravemente al matrimonio. Una persona que en público se comporte como buena persona, como respetuoso, y en privado sea todo lo contrario, brusco, realmente son cosas graves en el matrimonio, que pueden afectar al matrimonio. La tercera es que ame lo bueno, lo justo, lo sobrio y lo santo. Vamos a leer por lo menos el versículo 8. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Realmente un hombre que tiene dominio propio realmente será un buen líder espiritual. Si vemos un hombre que tiene dominio propio, amor, puede visionarse a ser ese líder espiritual en nuestro hogar. Bueno, y el punto 4 para mí me pareció importante, y es que sea ejemplo para otros hombres. En Tito 2, 6 y 7 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Creo que un hombre serio, un hombre que influya positivamente en otros jóvenes. Incluso ahora nosotras como jóvenes podemos ver o podemos evidenciar aquellos jóvenes que impulsan a los demás jóvenes. Realmente esa persona la cual tú vas a mirar, tú vas a poner tus ojos, puedes observar si realmente está esa persona siendo ejemplo para otros hombres de bien o de mal. Entonces, es un punto bastante importante. El 5 dice gobernante de su casa. Primera de Timoteo. Vamos a leerlo rápidamente. 3, 4 y 5 nos dicen que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, ya aquí habla pues, de esa persona casada, de ese hombre ya casado con hijos, pero creo que podemos mirarlo también en ese antes, en que si realmente gobierna su propia vida, realmente lleva un orden en su vida,
Y si no lo hace de pequeño, ¿cómo lo hará en un hogar? ¿Cómo lo hará en el matrimonio? Esto incluye su tiempo, su dinero, sus relaciones, sus decisiones y sus amistades. Bueno, ya también quiero que veamos todas y leamos lo que dice Negrilla. Marrón, ¿qué observas en él antes del matrimonio? Realmente lo que veas en su carácter y en su forma de vida reflejará si es parte de la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor para nuestras vidas. Pasemos. Bueno, ahora podemos ya observar esas características y deberes de un hombre dentro del matrimonio. La primera es que ame a su esposa como a sí mismo. Sabemos que en Mateo se nos habla del segundo mandamiento, de que amemos al prójimo como a ti mismo. Creo que influye bastante en el matrimonio, ¿cierto? Que el esposo ame a su esposa como a sí mismo, en cuidarla como a él mismo, en protegerla y valorarla es realmente importante. Que tenga paciencia en todo momento. Sabemos que a veces las mujeres somos a veces difíciles de llevar, a veces por nuestros cambios hormonales. Entonces creo que esta es una característica importante de un hombre, en que tenga paciencia en todo momento. Un esposo que sepa esperar, que sepa escuchar y controlar sus impulsos, que busque del Señor en oración para poder actuar. Y creo que el hablar, en el punto 4 dice que consulte con su esposa antes de decidir. Creo que el hablar, la comunicación es realmente importante para que un matrimonio fluya de la mejor manera, ¿cierto? Un matrimonio en el cual las decisiones sean mutuas, sabemos que ya en el matrimonio es una sola carne, entonces ya no es solamente son tus decisiones, sino también las decisiones de aquella persona. El punto 5 dice que sea leal y fiel en todo momento. Creo que la fidelidad no solamente es la parte física, ¿cierto? Sino también la emocional y la espiritual. Un esposo que se entrega solamente a su esposo, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Es realmente importante. El punto 6 dice que no se deje llevar por impulsos pecaminosos. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Creo que vivir en pureza y dominio propio es esencial en un hombre para mantener un matrimonio firme, porque no todo lo que aprueba el mundo es correcto ante el matrimonio, ¿cierto? Ahora hoy en día se han normalizado muchos conceptos, como he escuchado de matrimonio abierto, y así son un montón de conceptos, los cuales están normales en el mundo, pero sabemos que en un matrimonio cristiano y no todo lo correcto, no todo, sabemos que no todo el mundo es correcto ante los ojos del Señor, entonces debemos empezar a ver esto. Como séptimo punto es que perdone y mantenga el amor aún en los errores. Y él, por último, ayude al crecimiento espiritual de su esposa. Esto es realmente importante.
Ya para finalizar estos puntos, vamos a buscar Primera de Pedro 3:7. Si alguien lo tiene, porfa, lo puede leer. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias. Sí, así es. Creo que este versículo es muy bonito y creo que eh, el hombre no solamente debe proveer materialmente, sino también espiritualmente. Realmente un verdadero esposo será aquel que guía, aquel que da honor y aquel que enseña y apoya en el crecimiento espiritual de una esposa. Pasemos. Bueno, ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a compartir sobre la importancia de un matrimonio bajo la voluntad de Dios. Creo que ya con todo lo que hemos hablado y lo que Brigitte nos ha compartido también, hemos podido reflexionar sobre la importancia de esta decisión, ¿verdad? De que realmente la decisión del matrimonio es fundamental para nuestras vidas, que no es una decisión en la que equivocarnos no va a tener consecuencias, sino que por el contrario, probablemente traiga consecuencias muy tristes. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos también pensar en cuán importante es que el matrimonio sea bajo la voluntad de Dios. Como lo conversábamos, el matrimonio fue la respuesta de Dios ante la necesidad del hombre. Eso lo vimos en Génesis de forma muy clara. Y teniendo como que esto de presente, vamos a saber que finalmente eh, esta decisión debe ser tomada bajo los parámetros que Dios indica y teniendo en cuenta todas estas características que ahora Brigitte nos compartió, no solamente para observar en los hombres, sino también para mirarnos a nosotras mismas y ver qué cosas debemos trabajar y qué cosas debemos procurar mejorar o cualidades que debemos adquirir para poder dar este paso de obediencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay algunas ideas que nos gustaría terminar compartiendo. Y lo primero, bueno, a modo también un poco de resumen, recordamos, Dios creó el matrimonio y solo Él puede guiarlo y sustentarlo. Génesis 2:18 nos dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, Dios vio esa necesidad, Dios crea el matrimonio en respuesta a esa necesidad y debe ser Él quien debe guiarlo y sustentarlo para que esa decisión se tome bajo su voluntad y bajo su filtro. Entonces, niñas, si realmente el matrimonio está dentro del plan de Dios para nuestras vidas, debemos someternos a la voluntad del Señor, o sea, nuestra voluntad debe ser sometida a la voluntad de Dios para que realmente la decisión que tomemos sea la correcta. Y podamos finalmente llegar, como dice acá, a hacer esa ayuda idónea que se necesita y que finalmente va a ser buena, es el objetivo. Lo segundo es que la palabra de Dios es el manual guía para el matrimonio. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, ya otras veces lo hemos estudiado, nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que solamente la palabra de Dios va a ser el manual guía para un buen matrimonio. Y que teniendo esta base es que se va a poder desarrollar tanto la decisión inicial de con quién me voy a casar, de si realmente esta persona es la persona que Dios desea para mí o no, y muchas otras decisiones que poco a poco van a ir sumando para que finalmente tomemos la gran decisión que es el matrimonio. Todas estas decisiones deben estar también guiadas bajo el manual de la palabra de Dios.
Lo tercero que pensábamos era que como ya lo observamos en Mateo y en todo creo que lo que hemos mencionado, el matrimonio es la unión que Dios hace entre el hombre y la mujer. Entonces, por ende, la primera responsabilidad que nosotros tenemos es con Dios, porque el pacto se hace con y ante Él. No es ni siquiera con nuestro esposo, no es ni siquiera con los ancianos, no es ni siquiera con nuestros padres, y tal vez suena un poco fuerte, pero realmente sí el compromiso que vamos a hacer es con Dios y tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo con Dios y ante el Señor, todas estas cosas que hemos hablado van a encaminarse un poco más, porque vamos a saber que tenemos que respetar porque el Señor lo manda, porque debemos amar, porque también es parte del mandato del Señor. Entonces, la primera responsabilidad es con Dios. Y a partir de eso, obviamente, tenemos una responsabilidad, un compromiso con el esposo, con el que nos vayamos a casar y asimismo con el resto de personas que están en nuestra área familiar. El cuarto punto que queríamos meditar es que el matrimonio está creado para cumplir un propósito. Y pues dentro de lo que Brigitte nos compartía está todo esto, ¿cierto? Que finalmente tiene bastantes propósitos y objetivos, por eso creo que es una decisión tan trascendental en nuestra vida y que pues se debe tomar y tener en cuenta este aspecto en claro, el hecho de que es para cumplir un propósito, porque entonces así vamos a elegir con sabiduría con quién nos casaremos. Si yo soy consciente de que me voy a casar porque voy a cumplir un propósito, entonces no me voy a casar con cualquiera, porque no cualquier persona va a estar también tal vez encaminada a cumplir ese propósito. Entonces, tener como que muy presente el hecho del propósito va a servirnos muchísimo para poder tomar una decisión un poco más acertada y no tan guiada por solamente emociones, sino por realmente el objetivo final que se tiene, que, que es cumplir el propósito de Dios. Por eso es que se debe elegir bien y tener presente esto para tomar una decisión sabia. El quinto punto que me gustaría meditar también está en Proverbios 18:22. Si alguna lo tiene, me colabora por favor leyéndolo. Proverbios 18:22. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcance la benevolencia de Jehová. Gracias, May. Y bueno, es un proverbio más enfocado hacia los hombres, pero en general también nos da una visión del matrimonio. Y es que el matrimonio es para bendición y no maldición. Tomar esta decisión bajo la voluntad de Dios es hallar el bien. Pero cuando tomamos esta decisión a la ligera o basándonos en nuestras emociones o nuestras concepciones, entonces seguramente nos va a traer muchas tristezas, nos va a acarrear muchos dolores. Entonces, debemos tener eso presente, que realmente es para guiar un bien. El siguiente aspecto está en Proverbios 14:1. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y acá queríamos pensar en que también el objetivo del matrimonio es construir y no destruir, muy relacionado con el punto anterior de que es para bendición y no para maldición, porque muchas veces no se tiene claro eso en la decisión que se está tomando y pues se casa porque sí, y no con el objetivo realmente de construir todo lo que ahora Brigitte nos compartía. ¿Y qué genera esto nada más? Destrucción para la vida de las dos personas que forman esa pareja y esa nueva familia. Entonces, si vamos con el objetivo de que vamos a construir una familia para Dios, vamos a construir un ministerio, vamos a construir una vida de obediencia, vamos a construir una relación en santidad y muchas otras cosas más. Entonces, vamos a tener una motivación mucho más
sabia y acertada para poder hacer todo lo que se vaya a hacer dentro del matrimonio. Y el último punto, o la última idea en la que queríamos pensar, se encuentra en 2 Corintios 6:14. No sé si alguna lo puede leer. 2 Corintios 6:14. Bueno, lo leo yo. Dice, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, al casarnos, como mencionábamos, tenemos la responsabilidad de representar la unión y la relación de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Y tener en cuenta como que esa responsabilidad nos va a hacer dimensionar mucho más lo importante que es el matrimonio y lo importante que es un matrimonio bajo la voluntad de Dios. Porque esta representación de Cristo y la iglesia y la relación que tiene Cristo con su iglesia no va a ser posible si nos casamos con un inconverso. No va a ser posible si nos casamos con un hombre que puede que sea creyente, pero que sencillamente no tenga una visión similar a la nuestra. Entonces, este asunto del yugo desigual sabemos que tiene muchas connotaciones, que es un tema bastante amplio, pero representar la relación de Cristo y la iglesia es una responsabilidad tan profunda y un privilegio a la vez tan grande cuando una pareja se casa, que nos lleva a meditar mucho más en que debe ser una decisión acertada y que esa persona también que elijamos debe estar bajo la voluntad de Dios. Entonces, bueno, era finalmente eso lo que queríamos compartirles y que pudiéramos hoy meditar de que realmente el matrimonio es una decisión trascendental en nuestra vida y que no debemos por ende tomarla a la ligera, porque puede ser o una gran fuente de gozo y de bendición y de construcción para nuestra vida, o una gran fuente de tristeza, de maldición y de destrucción para nuestra vida. Entonces, ojalá podamos desde ya orar al Señor para que nos guíe y nos revele su voluntad en todos estos asuntos y que finalmente podamos lograr un matrimonio bajo su voluntad y que sea finalmente eso, la bendición de un matrimonio con propósito. Esperamos que realmente así haya sido de mucha bendición para todos el estudio de hoy y que el Señor siga ayudándonos a crecer en él, que este cierre de esta temática y de este estudio que hemos visto este semestre haya sido de mucho provecho para todos.